Muchas personas han estado inclusive llamando a los teléfonos de la ONP porque pensaban que ya podían recuperar ese dinero tras la aprobación de la ley que permite el retiro de hasta una UIT, es decir, 4.300 soles a los afiliados activos e inactivos. Pero esto, como comentábamos hace un momento, Renato, es un proceso que no sabemos qué tan largo va a ser. Vamos a comunicarnos con el doctor Javier Doloriel, abogado laboralista, socio de Gálvez y Doloriel Abogados, para que nos diga cuál es el mecanismo que propone esta ley aprobada por el Congreso de la República. Falta todavía que el Ejecutivo se pronuncie al respecto, eso sí hay que hacer la salvedad. Doctor Doloriel, muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo está, tardes, doctor? Gracias. ¿Cómo está? Nuevamente con ustedes. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley para los afiliados activos e inactivos? Gracias. Lo que parte por proponer esta ley es, total y absolutamente inconstitucional. Yo no he visto ningún comentario de ningún constitucionalista o abogado que tenga algún conocimiento sobre el tema que no señale que estamos en una norma claramente inconstitucional. ¿Y por qué viene? Viene por la naturaleza misma del beneficio. Es decir, a diferencia de lo que es el fondo de la AFP, que es una cuenta individual de capitalización, el fondo de la ahora ONP tiene un origen del año 36, desde el Seguro Social del Trabajador Obrero, que después pasa a ser el Seguro Social del Perú y luego la ONP, que implica un principio, que es el principio de la solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa esto? Que una generación hace un aporte a un fondo colectivo, a un fondo común, que sirve para pagar las pensiones de los que son pensionistas en un momento determinado. Los jóvenes que aportaron en un momento van a ser luego pensionistas y sus pensiones serán pagadas por los que estén aportando en ese momento. Entonces sucede generacionalmente este aporte que existe básicamente en países como en Europa. Ahora, en el Perú, ¿qué es lo que ha habido? Esto ha existido, pero los gobiernos de turno hicieron mal uso de estos recursos, vilipendiaron estos fondos de los pensionistas, y es la razón por la que las pensiones hoy en día son tan magras, tan reducidas, y que no satisface la expectativa de una persona que cotizó 30 años esperando una pensión digna y realmente no la tiene. Para ello, para contraponer esta situación, se crearon las AFPs, donde sí tiene uno un fondo individual, donde uno puede estimar cuánto aportó, y esto puede traer beneficios o, como ha ocurrido, puede traer perjuicios para el aportante. En el Perú no había una planificación real, y sea cual fuera el modelo de fondo colectivo o fondo individual, lo que tenemos es una crisis del sistema de pensiones. Pero esto en modo alguno justifica lo que ha hecho el Congreso esta madrugada, que prácticamente lo que ha creado es una ficción. ¿Una ficción en qué sentido? De decirle a una persona, te vamos a devolver de tu fondo, cuando ese fondo no existe. Ese dinero que supuestamente uno aportó no existe identificado como tal, sino el derecho de uno haber aportado un fondo colectivo y poder recibir en un momento determinado una pensión digna. Ahora, lo que está ocurriendo en ese momento es una situación clara y absolutamente inconstitucional. Sí, y es muy probable que el Ejecutivo la observe, e incluso si es que llegase hasta el Tribunal Constitucional, que se pronuncien en el sentido que usted dice. Pero, a ver, poniéndonos en el lugar de los pensionistas, ¿no?, que ahora seguramente están escuchando la radio, ¿qué mecanismo en todo caso podría crearse, constitucional por supuesto, para reparar a aquellos que, confiando en el sistema, contribuyeron dando su dinero y que lamentablemente no han visto el retorno? O mejor dicho, que no han podido o que no pueden contar con una pensión digna. ¿Hay alguna fórmula? Hay fórmulas que se han venido proponiendo, formas diferentes que, hablamos de los actuales pensionistas, de los que reciben una pensión hoy día. La única vía es que estas pensiones tengan que ser incrementadas, y se incrementan con recursos públicos, a través de bonos, a través de prestaciones eventuales o permanentes, pero que se mejoren las pensiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Actualmente aportan a este sistema 1,5 millones de peruanos, están inscritos como aportantes. Pero existe una morosidad del orden del 45% de empleadores que retienen ese aporte
y no lo pagan a la ONP. Es decir, una alta morosidad. Hay congresistas, sabemos todos quiénes son, Sí, claro. ¿bien?, que justamente retienen este fondo, se apropian de esos recursos y no aportan. Y entonces hay trabajadores que actualmente tienen una pensión magra mínima, y pese a que el Estado mensualmente aporta entre 100 y 120 millones de soles para cubrir con las expectativas de la pensión mínima, estas aún no son suficientes. Para los pensionistas tendrían que evaluar medidas de incremento de pensiones y sanciones más drásticas de aquellos que se apropien indebidamente de los fondos que le corresponde aportar. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que ocurre con todas aquellas personas que están aportando al Sistema Nacional de Pensiones y todos aquellos que aportan también a las AFP? Tiene que haber una visión global, integral del problema. Y sobre esto hay alternativas como, por ejemplo, crear un sistema escalonado, de que una persona aporte parte de su fondo a la ONP y parte a las AFP, pero que se garantice una pensión mínima, lo cual la AFP no garantiza, pero sí garantiza la ONP. Puede hacerse una mezcla, un sistema híbrido de ambos sistemas para que una persona pueda acceder a una pensión. Se habla de que a los niños, desde ahora, hay un aporte, una cuenta pensionaria, y que esa vaya enriqueciéndose y vaya incrementando sus montos con el tiempo, y todos los peruanos puedan tener un sistema de previsión social en el futuro. Se habla también que del IGB que todos pagamos, una parte de este IGB, 2 puntos del IGB, vaya a una cuenta individual de sistema previsional para el futuro. Pero tenemos una norma constitucional que es muy clara. El artículo 12 señala que los fondos previsionales son intangibles. Así es. Ahora, y lo que se ha hecho hoy día ha sido transgredir la Constitución. Lamentablemente, los congresistas utilizan una retórica que engancha mucho, ¿no?, con el aportante. Hablan de justicia. Dicen que no es justo. Y claro, hay una perversión dentro del sistema de las ONP porque uno tiene que aportar 20 años para poder recién recibir este beneficio, y lamentablemente en la realidad eso no funciona. Lo que ha sucedido tanto con la ONP como con las AFPs es un vaso que se ha estado llenando gota a gota durante años y que finalmente ha rebalsado. Entonces ya es momento, creo yo, de discutir una verdadera modificación de todo este sistema, que en realidad ahí sí juega a favor este sentido de injusticia, ¿no?, que tanto del que tanto hablan los congresistas. Sí, coincido en que hay situaciones claramente anómalas, como por ejemplo el caso de aquellas personas que aportaron 19 años, 11 meses, y no tienen trabajo y no aportan más y no pueden acceder a una pensión mínima, pero eso se puede corregir legislativamente. ¿Sí? Hay medidas y hay propuestas para ello, que son justas, son razonables las expectativas de estas personas, o aquellos que aportaron 30 años y tenían remuneraciones importantes y reciben 890 soles de pensión. Para eso hay soluciones legales y hay debate sobre eso. Pero lo que es realmente injusto es que el 75% de peruanos, ¿bien?, que viven en la informalidad no van a tener un sistema previsional, y van a ser los recursos públicos los que tengan que apoyar y auxiliar a estas personas. ¿Qué pasó con el sistema del AFP? Prácticamente se está desmontando. Con el retiro del 25% y las propuestas de retirar todos los fondos, cerca de 25.000 millones de soles se han retirado del AFP. ¿Qué va a pasar mañana, después, cuando millones de peruanos no tengan derecho o no puedan acceder a una pensión de jubilación digna? El Estado, con recursos públicos, va a tener que atender a esas personas. De modo tal, esto que hace mucho tiempo hablábamos que era una bomba de tiempo, originada por la informalidad, hoy día se está plasmando en estas soluciones que son totalmente desopilantes, y yo soy sincero, nunca he visto una norma tan inconstitucional como la que se ha aprobado el día de hoy. ¿Cuántos artículos de la Constitución se están vulnerando con la norma que ha aprobado el Congreso? Por lo menos dos claramente, ¿no? El artículo 12 que señala que los fondos previsionales son intangibles, y el artículo 79 que habla que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, la norma es clarísima, no puedes hacer eso. Y lo han hecho. Si me permite, ya nos tenemos que ir, pero tengo una pregunta que creo que va a ayudar a graficar a todos la situación. ¿Cuántas personas estarían beneficiando con esta ley? Y el resto de personas que realmente están en una pobreza, en un deterioro, en una precariedad,
frente a ellas, ¿no? O sea, porque hay una población que está quedando desatendida y sobre la cual también se debería legislar o se debería llevar ayuda. Y me parece que no se está atendiendo a ese grueso de la población. Así es. Se habla de 4 millones de personas que se verían beneficiadas con esta medida, entre aportantes actuales, entre aportantes gente que aportó y no tiene derecho a pensión, y quienes reciben una pensión. Ellos serían los beneficiados y sabemos el costo. Se habla de 16.000 millones de soles, que en una situación de crisis económica genera un desfase terrible para la economía. Pero el tema está en que esta solución populista, desde mi punto de vista, ya no da una calificación jurídica, sino ya como ciudadano, no soluciona el problema real, profundo y de fondo, que es el sistema previsional del Perú. Son claramente ineficientes, no satisfacen a nadie y han sido muy mal manejados políticamente como en esta oportunidad. Muy bien, doctor Javier Dolorier, muchísimas gracias por ser tan claro y didáctico en esta conversación sobre las ONP. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la noche con 2 minutos. Regresamos con la segunda hora del programa aquí en RPP, La Voz del Perú.